buscando una ayuda. Y me doy cuenta que la ayuda está en Dios. Y gracias a Dios porque usted y yo ya estamos aquí. Ustedes y yo ya resolvimos eso. Pero ahora falta las luchas. Las luchas que voy a enfrentar en este camino, porque cuando yo le doy mi vida a Dios, lo que hago también por el otro lado, le declaro la guerra a Satanás. Yo me suelto de su mano. Y él no se va a quedar con los brazos cruzados para que yo obtenga la victoria. Me va a seguir haciendo la guerra. Ahora, hay de guerras a guerras, y si algo nos enseña este sagrado libro, es a distinguir esas guerras que a mí me rodean, las acechanzas del enemigo, rodearlas, resolverlas, para no hacer tropezar a nadie. Porque cuando yo no sé distinguir la guerra, hermano, tiro golpes y ofendo a medio mundo. Le echo la culpa a todos, menos a aquel que la tiene. Y en vez de ayudarlos, los destruyo. Le voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Salmo 69. Amén. Sentados, hermanos, sí, sentados. Gracias. Vamos a ver la historia de un rey, fíjense. Y este rey, este hombre siendo rey, tuvo pruebas, tuvo luchas. ¿Qué se nos espera a nosotros, verdad, hermano? Él siendo rey, siendo un hombre encumbrado, tuvo luchas, tuvo circunstancias difíciles en su vida. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Cuando viene la prueba y estamos bien cimentados en el camino de Dios, oramos y le clamamos a ese Dios, ¿verdad, hermano? Y parece que no se resuelve nada. Por más que le clamo y por más que le busco, sigue aquella opresión, sigue aquello que me oprime a mí y me hace sentir chiquito, me hace sentir mal, como que no hay contentamiento, no hay nada. Y ya estoy en esa lucha interna. Acá adentro traigo una lucha que no me deja tranquilo, no me deja en paz, no duermo a gusto. Siento aquello que me oprime y digo que es. Y ya le clamé a Dios y no se resuelve. Y ya le clamé a Dios y no me ayuda. Y es que una de las cosas que viene siendo probada en esta vida de parte de nosotros es nuestra paciencia, nuestro carácter. Dios ya no quiere ni hombres ni mujeres arrebatados que quieran resolver las cosas en segundos. No, nos quiere tranquilos, nos quiere quietos. Acordémonos que después de la tormenta viene, ¿qué dice el canto? Viene la paz. Y no, yo quiero nomás siempre estar en paz. No quiero tener tormenta. La tormenta, hermano, siempre va a quemar lo que a mí me estorba. Si el carácter me estorba a mí, Dios lo va a quemar. Él va a usar una prueba para hacerlo. No va a venir envuelta en un regalito. Va a moldear mi carácter Dios para yo ser útil. Ese viene siendo la función de la prueba. Me hace persona útil, me hace un cristiano entendido, me hace un cristiano centrado en su propósito, un cristiano reflexivo en sus planes y proyectos, en su camino. Aquí es donde están los verdaderos inteligentes, en el camino de Dios. Porque se desatan unas luchas, hermanos, que decimos a veces no se le deseo ni a mi peor enemigo. Nos enfrentamos a muchas circunstancias difíciles en nuestra vida y el único que nos ayuda a salir adelante es Dios. Amén. Si yo conociera a otro, pues se lo recomendaría, ¿verdad? No, pero hasta ahorita nadie me ayudó a mí.
El que me ayudó fue Dios. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Muchas veces cuando tenemos una prueba, hermanos, una de las primeras cosas donde el enemigo nos ataca es en nuestro pensamiento. Y ahí nuestro pensamiento, si yo le doy libertad a esos pensamientos, me atormento yo solo. Dice la Biblia en uno de los proverbios, el hombre misericordioso hace bien a su alma, mas el cruel a sí mismo se atormenta. ¿Quién es el cruel y quién es el misericordioso? El cruel es aquel que le da rienda suelta a sus pensamientos y solo se está atormentando, sin necesidad de que nadie venga a decirle nada, sin necesidad de que nadie venga a mortificarlo y que no me traigan chismes. Soy yo, que cuando tengo un problema no sujeto mis pensamientos y yo le estoy dando vuelta a aquel problema aquí y yo me estoy atormentando solo. ¿Y qué hago? Estoy siendo cruel con mi alma. Por el contrario, el que es misericordioso se acuerda de lo que Dios hizo en su vida. Porque no creo yo que Dios haya resuelto un problema de usted y se le haya olvidado, ¿verdad? A David se le olvidaría cuando mató a Goliat. Se le olvidaría a David al día siguiente que mató a Goliat. ¿A los cuántos meses se le olvidaría a David que mató a Goliat? Nunca. Entonces, cuando Dios nos saca de un problema, nunca se nos debe olvidar. Porque esa es una base para que yo diga, este problema que yo tengo, me acuerdo cuando Dios me sacó de aquí. Me acuerdo cuando Dios me ayudó. Me acuerdo cuando tenía este detalle en mi vida y de ahí me libró Dios. Y creo y me acuerdo todavía que duré 3 días ayunando y 3 días orando. Y hasta el 5.º día Dios me resolvió y se resolvió este problema. Son experiencias que se nos quedan bien marcadas, porque Dios se encarga de marcarlas, de que nunca se nos olvide de dónde nos ha sacado y quién es el que nos sacó, quién nos ayudó a salir adelante en esa situación. Entonces, cuando se multiplican nuestros enemigos, es porque yo los multiplico aquí. Yo multiplico mis pensamientos negativos a tal grado que yo me atormento solo. Por eso, yo debo de ser misericordioso conmigo mismo. No debo de permitir que los pensamientos me hagan daño, y menos si son negativos. Me acuerdo, ya en el caso particular, en mi hogar, a mi mamá iba una señora ahí que le contaba un montón de chismes. Mi papá no llegaba todavía del trabajo, mi papá por allá trabajando, y la señora contándole un montón de cosas a mi mamá. Cuando la señora se iba, mi mamá se quedaba colorada, enojada. Malpisaba a mi papá a la puerta de la casa cuando empezaban a volar sartenes y ollas y tazas, porque hubo alguien que llegó y envenenó a él. Eso pasa cuando usted y yo le abrimos la puerta al chisme, al qué dirán. Y no debemos de ser así. Debemos de parar, de hacer un alto en esas circunstancias, porque lo único que hacen las otras personas es dañarnos. El alimento de otras personas es nuestra derrota. El alimento de otras personas es la frustración, nuestra frustración. Y no. David tuvo la oportunidad de darse cuenta que sus pensamientos lo estaban atormentando. Él estaba pasando por una prueba muy difícil. Lo estaba persiguiendo el rey Saúl, ¿no?, para matarlo. Y en medio de esa situación escribió la mayoría de los salmos. Fíjense qué curioso. En medio de la guerra y de la persecución escribió los salmos que a nosotros nos llevan un mensaje y nos hacen libres y nos llevan a reflexionar. Y hay muchas personas allá afuera, seres humanos,
que no reflexionan en medio del problema. Buscan una salida rápida y negativa. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. David empezó a platicar con Dios. Sí se sentía mal. Se sentía que a lo mejor él no lo merecía. Pues dice, ¿por qué me quiere matar si yo no le he hecho daño? ¿Por qué no perseguía a Saúl a él? ¿No se acuerdan? Por envidia. Es mala la envidia, ¿verdad, hermano? Nomás por envidia. Y no sé si usted tenga un carro y alguien se lo envidia, al rato se lo va a ponchar en un carro. A lo mejor le envidia en la casa. No, como le decía yo a los hermanos en la mañana en mi participación, lo que muchos envidian es mi estabilidad y mi paz. Esa le estorba a mucha gente. No necesito tener un carro de lujo del año yo para que la gente tenga envidia de mí. Mi paz y mi tranquilidad me la van a envidiar. Y depende de mi firmeza para que se den cuenta que no la conseguí a la vuelta de la esquina. Nadie tiene el derecho y el poder para venir y destantearme en mi propio hogar o a mi alrededor. ¿O usted cómo consiguió la paz? ¿Cuánto pagó? ¿No desembolsaron unos $200 para conseguir la paz? No, nos cuesta lágrimas, nos cuesta sufrimiento, pruebas, nos cuestan muchas cosas. De esa manera se consigue la paz. ¿O tomaron alguna vitamina? ¿Fueron con algún doctor? No, ¿verdad? Es Dios que nos ha ayudado a salir adelante y es el que da la paz. Pero fíjese, cuando tenemos la prueba y no reflexionamos, nos hundimos. ¿Qué pasó con aquellos dos ladrones que estaban crucificados a un lado de Jesús? Uno a la izquierda y uno a la derecha. Ahí miramos nosotros 3 cruces, 3 hombres, y en cada hombre 3 clavos. Las circunstancias eran iguales. La Biblia no dice que la cruz de Jesús era diferente. A él no le pusieron anestesia para clavarle los clavos. No eran clavos de acero inoxidable. Era lo más rústico que había en aquel tiempo. No sé qué tan avanzada estaba la ciencia, pero a lo mejor si no se morían por del dolor, se morían por un tétano, una infección. Pero ahí estaban los 3 crucificados. Y entre ellos uno que no tenía culpa de nada, pero que sí sabía él por qué estaba muriendo. Los otros 2 ladrones, uno de ellos, aún estando en el dolor, o ni aún siquiera el dolor, le impidió a él enredarse con la gente que estaba abajo. Porque le dijo, se atrevió a decirle a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos nosotros también. Empezó a blasfemar contra Jesús como lo hacía el pueblo de abajo. Y al otro sí le llevó el dolor. Le dijo, no seas así, le dijo, él no tiene culpa, nosotros sí tenemos culpa. Le dijo, no te olvides de mí en aquel día, llévame contigo cuando estés en tu reino. Fíjese, el dolor a él sí lo hizo reflexionar y al otro no. Y qué bonito es reflexionar en el dolor, y es lo que le pasó a David. David, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la persecución, reflexionó. Es decir, la prueba no lo opacó. Sí estaba mirando la prueba él. Sí se sentía agobiado. Sí se sentía triste. Sentía la opresión. Pero no dejó que aquella opresión fuera de tropiezo para aquellos que lo seguían a él. Andaban amigos con él. Andaban soldados con él. No andaba solo. Lo acompañaron en su dolor. Y eran hombres férreos. Eran soldados valientes. Cuando él miró a Saúl y que lo tuvo ahí luego,
¿Qué le dijo aquel soldado? Le dijo, dame la oportunidad de ensartarle la lanza y no le voy a dar segundo golpe. Le voy a traspasar, ¿no? Estaba decidido a matar. Y David le dijo, no hagas eso. Nomás córtale ahí un poquito a su capa para que se dé cuenta que lo tuvimos a nuestra merced y que no le hicimos daño. Fíjese. Aún en la persecución, David tuvo misericordia. Es decir, la envidia del otro no lo envolvió a él. Por eso usted y yo no debemos enredarnos con los demás. Porque usted y yo no debemos a un hombre misericordioso. A nadie le deseó mal Jesús. Con todos tuvo misericordia. Tuvo capacidad para detenerse ante el dolor y reflexionar. Porque Jesús mismo dijo estando en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y David sabía que Saúl no sabía lo que hacía, que la envidia no lo estaba conduciendo a nada bueno. No es buena la envidia, ¿verdad, hermanos? No le debemos tener envidia en los pasteles de chocolate, ¿no, hermano? Al rato Dios provee para comprarnos 2 o 3 juntos y comérnoslos solitos. Él hace que nos pegue diabetes. Entonces, fíjense, 2 hombres y andaban juntos, es decir, David y su soldado. ¿Qué aprendió el soldado de David? Se quedó con coraje, con ganas de desbaratarlo al otro, pues ya lo tenía ahí, pues. Dijo, este que anda persiguiendo no tiene misericordia de ti. Dame la oportunidad de ensartarle la lanza. Pues era un hombre de armas tomar, era hombre de guerra. David también era un hombre de guerra, pero distinguía las guerras. Distinguía las guerras aquellas que se desatan en el ser humano y que no se resuelven con una espada en la mano. Porque cuando él tuvo la oportunidad, le demostró al pueblo cómo derrotó a Goliat. Esa era una guerra. No todas las guerras que enfrentamos son iguales. Y si alguien enseñó al pueblo a matar gigantes fue él, porque antes nadie había matado gigantes. Nadie se atrevió a ponerle la mano a un gigante. Hasta que David mató a Goliat, y ahí en adelante se levantaron aquellos valientes de David que mataron gigantes. Porque hubo uno que les enseñó. ¿Se da cuenta usted a lo que somos llamados? ¿Se da cuenta usted cuántos vienen detrás de usted caminando por aquí? A lo mejor usted y yo somos ejemplos para ellos. ¿Y qué pasa si flaqueamos o dudamos de este Dios en una de las pruebas? ¿A quién desalentamos? A los que nos rodean, ¿verdad, hermano? David no desalentó a sus soldados. David no desalentó a sus seguidores. Con sus actos los llevó a la conciencia, a que limpiaran su conciencia, a que distinguieran las luchas, porque eso es lo que tenemos que hacer, distinguir las luchas que enfrentamos cada día, saber por dónde vienen y por dónde entrarle. El verso 6 es el más bonito, el que me gusta mucho, me llena, me satisface, porque qué bonito es saber distinguir, hermanos, una lucha de otra. Y saber que nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro comportamiento nos van a conducir a algo a nosotros y a los que me rodean o me siguen. Hermana Maribel, ¿puede leerlo? No sea avergonzado por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Qué bonito es distinguir las luchas, ¿verdad, hermano? Y las pruebas. Porque si yo me paro firme en una prueba o en una lucha de esas, no voy a avergonzar a nadie. A nadie voy a confundir con mis actos. A lo contrario, van a decir, vale la pena servirle a ese Dios que tiene él, porque ese se ayuda y saca adelante.
¿Qué hubiera pasado si David hace y deshace? Iba a desalentar a muchos y otros se iban a sentir avergonzados. Como dicen por ahí, o les ha tocado a ustedes decir, que le oyen por ahí gente que dice, o al menos en México se escucha mucho eso: ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para andar como fulano? ¿Para andar como sutano? ¿Para andar como la fulana? No, está peor ahora, que entonces está peor. No, hermanos, a eso Dios no nos ha llamado. Nos ha llamado a ser ejemplos. Porque dice por ahí la Biblia que así miren vuestra luz, lo demás dice, y alaben y glorifican a este Dios. Que por nuestros actos otros busquen a Dios y le agraden y digan, vale la pena seguir al Dios de Él. Ese Dios que Él tiene si libra, si ayuda y se saca adelante. Y David se dio cuenta de la prueba, pero la supo distinguir. Llegó un momento en que hizo una división. Voy a hacer un alto aquí, dijo David. Si yo dejo que mis pensamientos se multipliquen en mi mente, voy a terminar mal y voy a avergonzar a muchos. Los voy a dañar, los voy a afectar. Ya no van a seguir buscando a mi Dios. ¿Se da cuenta qué importante es distinguir la prueba, hermano? Que no nos enrede, que no nos turbe, mantenernos firmes para no avergonzar a nadie y para darles aliento y esperanza. ¿O Dios lo ha desalentado a usted? ¿Verdad que no? Nunca. Él siempre está ahí para alentarnos, para darnos esa fortaleza que constantemente le pedimos. Pero también ahora quiere de parte de nosotros. Es una responsabilidad recíproca. Dios me da a mí y yo le doy a Él. ¿Qué le doy? Mi firmeza y mi agradecimiento, mi templanza. La templanza que Él me da, yo se la devuelvo a Él, porque los demás la van a mirar. A lo mejor los demás no miran a Dios, pero van a mirar a Dios reflejarse en mí. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, mis hermanos. A ese Dios servimos. Y ese Dios que trabajó con David, hasta ahorita sigue trabajando. No ha cerrado su oficina Él todavía. Sigue haciendo milagros, sigue trabajando con cada uno de nosotros. Acuérdense que un corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No lo va a despreciar Dios. Ese nos va a ayudar siempre. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Le doy gracias a Dios por conocerles. Eso es mi corto mensaje, hermano. Un gusto verles y dejo el lugar a quien corresponde.